Buenas noches, ¿tenemos tu consentimiento para grabar y utilizar esta grabación? Por supuesto. ¿Podrías presentarte, por favor? Hola, soy Emilio Burgos Villarreal, soy estudiante de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Actualmente me encuentro en la carrera de Negocios Internacionales en tercer semestre. Perfecto. ¿Qué son los derechos humanos? Para mí, los derechos humanos son aquellos derechos que le pertenecen al individuo por meramente existir. Si podemos dar como una clasificación, está el hecho de que ellos cuenten con una vivienda, cuenten con el medio para subsistir, hablando en cuestiones sanitarias, de salud, de educación, como de comida, ¿no? Como también el tener derecho a creer en alguna religión o en alguna creencia, claro está, y pues el del trabajo, ¿no? Como obtención de medios sí, como lo acabo de mencionar, de subsistir. Ok, en base a estos ejemplos, ¿crees que exista una jerarquía entre estos derechos humanos? Claro, sí, hay una distinción en estas jerarquías, si se le puede mencionar. Claro que hay grupos sociales los cuales cuentan, si lo podremos decir de esta manera, con una mayor cantidad de derechos humanos. A lo que me refiero, de que cuentan con más oportunidades de conseguir una buena vivienda, un buen trabajo, buenos medios para sobrevivir o subsistir. Tienen acceso a mejores sistemas de salud, de educación, como de trabajo, como lo acabo de mencionar. ¿Sabes dónde están reconocidos los derechos humanos en México? Y si es así, ¿dónde? Pues a nivel México, claro está, ¿no? La Constitución mexicana, en la cual, pues del artículo 1 al 29 se hablan de los derechos dogmáticos, que pues en otras palabras son los derechos que le corresponden al ser humano por meramente existir, como se mencionó en la pregunta 1. También, como se menciona en la Constitución, también los tratados internacionales, ¿no? Que también se están rigiendo en la Constitución mexicana. Y ya, si hablamos en términos internacionales, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Perfecto. ¿Crees que alguna vez te han violentado algún derecho humano? No, considero que no, en ningún momento. ¿Cómo crees que se puedan defender los derechos humanos en caso de una violación a estos? Yo creo que el no quedarse callado, el comentar que se dio esa falta de respeto al derecho, también darle el espacio, la oportunidad a las personas que hayan sufrido este tipo de hechos, el darles el espacio para que lo comenten. Claro está, ¿no? El impacto que han tenido las redes sociales en estos aspectos de criticar, ¿no? O dar la voz a estos actos de injusticia, porque claro está, es un acto de injusticia lo que sucede a veces. ¿Sabes cuál es la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales? Pues los derechos humanos ya se mencionó, ¿no? Son aquellos derechos que pues se le adjudican a los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos, pero las garantías individuales son aquellas herramientas que ayudan a proteger estos dichos derechos humanos. ¿Sabes si los derechos humanos pueden ser restringidos? Yo creo que sí, considero que sí. Esto se da, claro está, con las personas que son privadas de su libertad, porque considero que una persona que hace actos inhumanos no cuenta con la oportunidad de contar con derechos humanos, ¿sabes? Okay. ¿Sabes quién debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos? Todos como personas debemos de tratar de proteger, ayudar a que las demás personas que se encuentran en intolerable situación de los derechos humanos, claro está, todos como personas, claro que contamos con derechos humanos, pero también debemos de dar la oportunidad a que todos como tal contemos con los derechos humanos. ¿Dónde es percibido que se promuevan los derechos humanos? Donde se puedan promover, pues claro está que uno que está en los ambientes de la universidad, claro está que ahí mismo en la facultad diversas materias que se nos habla de cómo promover este tipo de cosas, el promover, el ayudar a los demás que ese tema de los derechos humanos se quede muy bien arraigado con los términos de la educación. Y pues también instituciones, ¿no? Como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tratan de mejorar esta calidad, ¿no? Entre individuos. ¿Crees que a algunas personas se les reconocen menos los derechos humanos? Y si es así, ¿quiénes?
Ya tratando de meter un poquito de mi carrera, que es negocios internacionales, que no solo se habla del contexto internacional, también se habla del contexto nacional, es decir, aquí en México. Un tema que se ha visto mucho es el tema de los asalariados. Consideramos que actualmente el salario que se tiene en México es muy escaso, y a lo que me refiero con esto es que con los sueldos mínimos que se le dan a la clase obrera no es posible subsistir, ¿no? Y esto mete mucho en aquellos temas de los derechos humanos, que es el de tener derecho a una buena vivienda, tener derecho a una buena vestimenta, a un buen sistema de salud, a un buen sistema de educación. Si vivimos en este constante mundo de que al asalariado no se le suba el sueldo y viva la precariedad de trabajar una gran cantidad de horas, que en este caso son 48 las horas semanales aquí en México, considero que eso es una gran privatización a los derechos humanos. No tal una privatización total, sino algo parcial, ¿no? Porque sí afecta a estos lados. Y pues esto teniendo relación con el tema de si se puede jerarquizar los derechos humanos, ahí está el claro ejemplo, ¿no? Mientras la clase obrera se ve afectada por esta precariedad de derechos humanos, por la falta de un buen salario, las mismas empresas, ¿no? Las grandes entes, las grandes entidades que hay actualmente en México se siguen enriqueciendo, y los altos directivos de estas empresas, pues se vuelve a mencionar, tienen mayores ganancias, tienen mayor, si se le podría decir, fuentes de ingreso, y ante ello el poder acceder a estos derechos humanos, ¿no? Que ahí sí se mete mucho el tema de que si los derechos humanos tienen que ver mucho con la fuente de ingresos o la cantidad de dinero o capital que llegan a tener las personas. ¿Sí? Perfecto, Emilio, muchas gracias por tu tiempo. Hombre, a ustedes. Conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, solicitamos su consentimiento para la utilización de su imagen y los datos personales con el fin de llevar a cabo actividades educativas y administrativas dentro de nuestra institución. Doy mi consentimiento. Ok, bueno, ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Joshua Antonio García Guevara y soy un estudiante, estudio la carrera de Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la UANL. Muy bien, empezando con las preguntas de la entrevista. Primero, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Pues una serie de conceptos que nos dan identidad a las personas y nos hacen como tener cierta perspectiva de lo que tenemos que, de la manera en la que tenemos que actuar también. Muy bien. ¿Tú crees que exista una jerarquía en los derechos humanos? O sea, que haya uno más importante que otro. Idealmente no debería de haber uno más importante que otro, sin embargo, pienso que conforme ha pasado el tiempo se han dado más importancia a unos que a otros, o sea, como más relevancia por los temas sociales que se han vivido en estos últimos años, y pues, o sea, en ese caso considero que sí hay una jerarquía al final de cuentas, pero fue hecho por las mismas personas, o sea, idealmente no debería de ser eso. Excelente. En México, ¿dónde están reconocidos los derechos humanos? En la Constitución. Muy bien. ¿En alguna ocasión a ti se te han violentado tus derechos humanos? No, que yo recuerdo. No, nunca lo he hecho. Ok. Para ti, ¿cómo se protegen los derechos humanos? Bueno, pues poniendo en práctica los mismos derechos, ¿no? O sea, es como que la misma sociedad es la que tiene conocimiento de estos, entonces los pone en práctica día con día, ejerciéndolos en diferentes ámbitos, como pues, en el trabajo, ¿no? O sea, que se respete tal cual, que no haya algún caso, por ejemplo,
como explotación laboral o ese tipo de asuntos, igualmente con las escuelas, ¿no? O sea, como el derecho a la educación, o sea, al final de cuentas, todos los seres humanos tenemos ese derecho, o sea, tenemos que estar educados, al final de cuentas. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales? Bueno, pues las garantías son como una especie de seguro a que mis derechos humanos sean respetados. Muy bien. ¿Tú crees que los derechos humanos pueden ser restringidos? No lo sé, es como algo un tanto ambiguo porque restringidos en el sentido, por ejemplo, cuando se comete algún crimen o ese tipo de cosas, al final de cuentas las personas que están dentro de la cárcel están siendo privadas, por ejemplo, del derecho a la libertad, ¿no? Entonces